informática tener que venir aquí. Bueno, más o menos se puede ver. Bueno, mil gracias a Carlos, a los organizadores, realmente por juntarnos, unirnos en esta recreación quijotesca, en este congreso que nos permite, por lo menos a mí, conocer y tener también tantas ganas de leer obras que suenan tan interesantes después de las comunicaciones. Y también me han permitido adentrarme, o por lo menos conocer o dar a conocer o ponerme a leer esta obra que había trabajado desde un punto de vista iconográfico, pero no en su texto, y realmente algunos aspectos creo que pueden ser muy interesantes. Sobre todo me interesa explicarles ahora en la exposición oral un poco las circunstancias curiosas de su nacimiento, de su génesis, y algunas claves de cuál es la recreación textual que se está llevando a cabo, que lógicamente con más textos iré desarrollando ya en la versión escrita. Bueno, este es las portadas, en realidad, de las dos, digamos, el texto de estas principales aventuras de Don Quijote, que se publicaron en La Haya en 1746, como les indico, y aparece allí, no sé si se ve a la distancia el pie de imprenta, pero además interesante porque aparecen en holandés y en francés al mismo tiempo en este año. La primera curiosidad es precisamente que es una de las primeras obras, en este caso de recreación del Quijote, que aparecen como respuesta o a tenor de la iconografía. En realidad, primero fue los textos, primero fueron las imágenes y luego llegó el texto. ¿Cuál es el origen iconográfico de este texto, que en realidad va a entrar dentro de unas corrientes editoriales y comerciales muy concretas del siglo XVIII? Bueno, el origen de las imágenes que van a ver, y por tanto también del texto y del origen de la recreación textual de estas principales aventuras, es una colección de cartones que la Manufacture de Gibelin le pidió a un joven, Charles Antoine Coipel, para realizar tapices que adornaran los grandes palacios y los salones más aristocráticos de Europa. Proyecto que se le había asignado a otro pintor, famoso en el momento, pero que por su muerte llegó luego al final a este joven pintor que llegará a ser uno de los grandes pintores del rococó francés. Como ven, el proyecto empieza en 1714, es el contrato de la petición, y desde 1715 a 1724 Coipel llega realizados ya 25 cartones que luego serán tejidos continuamente hasta la llegada de la Revolución Francesa, y es uno de los motivos, las aventuras de Don Quijote, más repartidos o más conocidos en los tapices de aquel momento. Ya en 1721, mientras estaba ya haciendo cartones para estos tapices, Coipel, con una serie de amigos, sobre todo libreros y grabadores, se da cuenta del potencial comercial que tiene transformar estos cartones en estampas sueltas para poder también embellecer, ahora no tanto los palacios nobiliarios aristocráticos, sino esos palacios o esas casas burguesas que están demandando precisamente estampas de hermosa, digamos, factura. Y empieza esa suite d'estampes sur l'histoire de Don Quijote, que va a ponerse en venta a partir de 1724. Este es un ejemplo del tapiz, no tanto el cartón. El cartón original es de 1716 y es un ejemplo, bueno, de un episodio. Un primer aspecto que quisiera destacar es que Coipel no tiene ninguna obligación de hacer ilustraciones de todas las aventuras del Quijote. Él tiene total libertad a la hora de elegir cuáles van a ser los motivos de los cartones. De tal manera que, por ejemplo, podemos ver que a él le interesan sobre todo las aventuras de la segunda parte. El texto final de 1746 estará formado por 31 cartones. De esos 31 cartones y 31 imágenes, 9 van a ser de la primera parte, y el resto van a ser todos de episodios de la segunda. Pero además, Coipel, además de ser pintor, grabador, es también autor dramático, autor de obras teatrales, y él también va a ser escenógrafo.
Y eso también, ese gusto por la teatralidad, es lo que le va a hacer no solamente el diseño de algunas de las imágenes. Este, por ejemplo, para que se vea un poquito mejor, es este yelmo de Mambrino, tal y como va a ser la estampa de 1724. Digamos, hay siempre en su composición hay algo dramático, que es decir, un momento casi de representación teatral a la hora de convocar a los personajes. Incluso, como ven en este caso, van a aparecer dos mujeres allí viendo este episodio, como realmente si fueran dos espectadoras en un pequeño tablón vivant, un pequeño pieza de teatro. Pero es que además el propio hecho de los motivos teatrales dentro del Quijote le van a hacer elegir algunas escenas de manera primordial. Por ejemplo, en las bodas de Camacho, él va a dedicarle 3 cartones precisamente a este episodio de las bodas de Camacho. A la entrada de las pastoras y los pastores, a esa entrada de la riqueza y la pequeña obra de teatro, y luego ya al momento culminante en donde Basilio descubre su industria y precisamente quiere Camacho vengarse y es defendido por Don Quijote. Esta propuesta iconográfica va a tener un grandísimo éxito a partir del siglo XVIII. Un éxito, por un lado, nobiliario. Los cartones que van a hacer esos tapices, que se conservan y se tienen catalogados más de 100 ejemplares de tapices en diferentes momentos hasta la Revolución Francesa. Va a tener muchísimo éxito estos juegos de estampas sueltos, son 31, en este caso 25 de Coipel, y rápidamente se van a hacer también un juego de estampas en 1725, al año siguiente, en Inglaterra, también en gran tamaño. Estamos hablando de estampas con la idea de luego utilizarse para la decoración de las casas. Pero también, bueno, y luego estampas sueltas a lo largo de todo el siglo XVI, o sea, el siglo XVIII, perdón, con mayor o menor cercanía a ese modelo de Coipel. Pero también desde 1725 nos lo vamos a encontrar dentro de ediciones del Quijote. Nos vamos a encontrar con todo un mercado editorial, sobre todo un mercado editorial, en este caso, como ven, es una estampa en un formato, va a ser en un libro formato 1/8, la estampa, al ser más grande, se necesita doblarla, y de ahí que muchas de estas estampas de 1725 sea una edición muy extraña, bueno, muy difícil de encontrar, con todas las estampas perfectamente conservadas. Pero sobre todo, lo que nos vamos a encontrar va a ser estas malas reproducciones ya con grabadores de mala calidad, en donde van a utilizar estos motivos que están decorando los palacios aristocráticos, las grandes casas burguesas, para las ediciones económicas, precisamente, que se estaban difundiendo en Francia en este momento en un formato octavo. De tal manera que vamos a tener la difusión de este modelo iconográfico francés, con Coipel iniciador en 1724 en estas estampas, en todos los niveles. Pero no solamente en los niveles, digamos, iconográficos o suntuarios, sino, por ejemplo, lo vamos a encontrar en porcelana china, que en este momento se está exportando y se están haciendo desde China con motivos franceses y con motivo de iconografía. Esta es de finales del siglo XVIII. O también, por ejemplo, eso es un jarrón de la porcelana del Buen Retiro, en donde también va a tener estos motivos. O la otra, que es una baraja francesa, en donde bueno, van a ver diferentes aventuras, y las diferentes aventuras van a venir precisamente del mundo quijotesco. De tal manera que nos vamos a encontrar con unos motivos, con unas imágenes que van a estar muy presentes en todos los lectores del siglo XVIII, en ser lectores franceses y holandeses que van a acceder a esta obra que ahora me interesa. Bueno, como les digo, son 25 las estampas de Coipel, pero son 31 las estampas que van a formar parte, las imágenes que van a formar parte de esta edición de 1746. Es decir, a esas 25 iniciales de Coipel se le van a incorporar 6 nuevas, precisamente en estos años, que son estos motivos. El manteamiento de Sancho Panza, la aventura de los carneros, y luego vamos a tener el episodio de la llegada de Don Quijote a la casa de los duques y el gran honor que le hacen al final de la comida lavándole las barbas, algo habitual, costumbre en esta época, la broma que le hacen a Sancho Panza los criados, precisamente cuando él solicita también, por ser escudero errante, el mismo honor de su amo,
y el baile, la situación final del baile en casa de Antonio Moreno, y esta última estampa que luego veremos, que es cuando Don Quijote arma caballero a Sancho Panza. Bueno, la segunda curiosidad es precisamente dónde se inserta este proyecto editorial de 1746. Y ahí viene un gran cambio en el mundo editorial que se va a producir en 1738, cuando se publique en Londres, los Thomson, en un proyecto financiado por Lord Carteret, el Don Quijote en español, esta magnífica edición con el texto corregido por Pineda, con una biografía de Cervantes, como ven, de Mayans y Siscar. Son 4 tomos magníficos que inauguran un nuevo modelo comercial dentro del mundo de las ediciones del Quijote, que es el Quijote de lujo. Hasta este momento el Quijote se había difundido sobre todo en ediciones populares, y en la parte, digamos, en la parte de difusión inglesa había una difusión en formato folio, se había mantenido siempre en una difusión en públicos muchísimo más cercanos al público al que va destinado estos libros, que ya son libros costosos, etc. Y lo que se va a producir es una nueva lectura que se está planteando aquí, una nueva lectura del Quijote como una sátira, que va a venir apoyada por el proyecto iconográfico, esas más de 60 estampas firmadas por John Vanderbank. Y es además acompañado de uno de los primeros retratos de Cervantes por William Kent. Bueno, como ven, no sé si se ve muy bien, es 1723, ese rojo sobre negro tampoco es muy afortunado, bueno, 1723, cuando se comienza a idear este proyecto que hasta 1738 nos sale a la luz. Y es algo muy importante, que son grandes proyectos editoriales que van a tener una, digamos, difusión, una génesis muy larga en el tiempo. Bueno, esto es una página para que vean la importancia de esta edición de lujo. Se trata de grandes márgenes, una letra magnífica. Es el modelo que luego copiará la Real Academia cuando en 1780 va a publicar precisamente el Quijote, que luego va a ser el Quijote canónico en español. Proyecto también de la Real Academia que comienza en 1773. O sea, de pronto hay 7 años también hasta que este proyecto se lleva a cabo. Este es el retrato que les decía de William Kent, y el frontispicio que nos está ofreciendo ya una nueva lectura del Quijote, en donde lo que se ve es a Cervantes, como ven, de espaldas, porque no sabemos cómo es, que acompañado de la sátira, acompañado además de todas las musas y de todo el saber, se dirige hacia la montaña de los libros de caballerías, hacia la montaña de la mayor, digamos, ese mundo que se intenta criticar. Bueno, por ejemplo, para que vean la diferencia, la aventura del yelmo de Mandrino. Bueno, el primer texto que tienen en las hojas que le han pasado, precisamente es esta advertencia que aparece al principio del libro, en donde ya desde el principio se va a indicar la relación que se establece del propio editor de 1746 con esta edición. Entonces dice, bueno, entre ellas, además del gusto de toda la historia que te estoy contando, está precisamente el poder sustituir las figuras, las imágenes que yo te ofrezco, que están hechas en el mismo tamaño, frente a esa magnífica edición de 1738, pero que es malísima en su iconografía, porque precisamente lo que ha hecho, en vez de copiar el imaginario español, está copiando el imaginario francés. Así que compra esta edición o compra las estampas sueltas de esta edición, porque lo podrás sustituir con esa magnífica ya edición que tienes en tu biblioteca. Bueno, este proyecto, que también, como decía, la segunda curiosidad, se trata también de un proyecto de largo tiempo de gestación. Empieza en los años 30, y hasta 1746 no se va a publicar. Bernard Picard es digamos, el romano, es el gran grabador que va a pasar las estampas de Coipel a este nuevo sistema. Bueno, pues él va solamente a hacer de las 31 del programa iconográfico inicial solamente 13 estampas, porque va a morir en 1733. Desde 1730, que empieza el proyecto, hasta el 33 van a hacer 13 estampas, que luego serán continuadas por Jacob van Slay, Tanier o Fouquet. Y estamos hablando de un editor, Pierre de Hont, que en La Haya, en los años 30, va a ser uno de los grandes editores, pero que cuando se va a publicar en 1746 está en plena crisis económica, y además se ha producido unas leyes que imposibilitan la relación comercial entre Holanda, La Haya y París, o Francia. Con lo que entonces también esta obra va a entrar en un problema,
digamos, también a la hora de plantear. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que nosotros vamos a tener es un proyecto editorial en donde un editor le va a pedir a un escritor que lo que va a tener que hacer una recreación del Quijote a partir del elemento más importante, que son las imágenes. De tal manera que el Quijote se va a dividir en 31 capítulos, que son las 31 imágenes, y lo que va a hacer Jacob Campo Weyermann, que va a ser el autor que va a hacer la adaptación al Quijote, para este texto, va a tener que destacar el episodio que está destacado en la imagen y al mismo tiempo va a tener que transformar el resto para contar una historia. Porque en realidad lo que se está contando en el libro no es simplemente la ilustración en texto de lo que está en las imágenes, sino se cuenta todo el libro, pero lógicamente se cuenta una forma particular de ver el libro. Y es también muy curioso, siendo Weyermann uno de los grandes autores holandeses del momento del siglo XVIII, también lo está escribiendo en un momento en el que terminará pobre, parte lo escribirá en la cárcel, digamos, también hay todos unos elementos que volvemos a jugar con la metaficción también del propio Cervantes. Y ahí tendremos la última curiosidad. ¿Qué diferencias hay entre el texto holandés y el texto francés? Nosotros vamos a encontrar, el texto va a ser primero escrito en holandés, va a haber una biografía de Cervantes, de la misma manera que en el texto de 1738 estaba la de Mayans y Siscar, es la primera biografía de Cervantes que se escribe en holandés, precisamente de Weyermann. Cada inicio de cada libro, de cada capítulo, va a tener un poema, en donde sí que hace una alusión a la imagen, un poema que va a ocupar un único folio, y eso va a desaparecer precisamente del texto francés, y luego los 31 capítulos que vamos a ver. Bueno, esta es, por ejemplo, una imagen para que vean cómo está organizado el propio texto. Es en formato cuarto, en formato gran folio, es decir, son esos formatos del programa iconográfico de programas editoriales caros, en donde aparece la imagen siempre cercana, o si no al inicio, y como ven un poema que siempre ocupa el inicio del capítulo y siempre solamente una página. Bueno, y yo, digamos, hay un estudio que todavía hay que hacer, comparar esa versión francesa de la versión holandesa, que eso es algo que todavía no se ha hecho, y yo sobre todo lo que le quería hablarles es de algunas características ahora, ya para terminar, de cómo se ha transformado el texto para convertirlo en ese nuevo texto que acompaña las imágenes. Bueno, en ese texto francés, que es sobre el que yo he trabajado, no hay ni la biografía ni los poemas, eso se ha suprimido completamente, solamente está la parte del texto en narrativa. Y es un texto que tuvo un cierto éxito en francés, en holandés no se volvió a reeditar, pero lo vamos a tener reeditado en 1774, también en La Haya, en un formato más pequeño, y luego también en 1776, otra vez en un formato en folio. Bueno, la gran dificultad precisamente de la recreación de este Quijote es que no es una recreación libre, sino que está basada en esas imágenes de Coapel que, como les decía, no tienen ningún orden ni a la hora de componerlos ni de hacerlos. Es decir, de pronto Don Quijote, Coapel va haciendo los cartones sin llegar el orden de la historia en el tiempo, pero además, como les decía, va eligiendo también según su gusto. Entonces, bueno, lo que nos vamos a encontrar sobre todo van a ser ausencias de historias intercaladas, todo eso se va a evitar y no va a aparecer ninguna, solamente vamos a seguir la historia de Don Quijote y Sancho, va a haber muchas omisiones de aventuras, a veces resúmenes de aventuras para seguir el hilo argumental, y hay algunas veces una gran libertad a la hora de reorganizar el material narrativo. Teniendo en cuenta que se está pensando en un público que va a disfrutar de las imágenes, pero también es un público que seguramente conocía las aventuras de Don Quijote. Es decir, no digo que haya leído Don Quijote, pero como sucede también en un momento dado, hoy en día, si queremos hacer una recreación, podemos jugar con esas expectativas de Cervantes, del lector. Por ejemplo, les he traído algunos ejemplos para que vean cómo trabaja o cómo es la forma de el inicio del libro. Esta es la imagen inaugural, en donde aparece, digamos, la primera salida de Don Quijote, solo en donde a lo lejos, digamos, bueno, el texto que dice, precisamente, que tienen aquí en el texto número 1, Don Quijote, conducido por la locura e inflamado por el amor extravagante de Dulcinea, sale de su casa para ser caballero andante.
Y de pronto aparece precisamente encima, y luego tenemos una Maritornes, de pronto detrás están los carneros, y esa representación de los molinos de viento que él ven al final. Bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer el autor de esta recreación? Trabajar sobre todo con un momento fundamental, que es el inicio de los capítulos. Al inicio de los capítulos le va a permitir poner una interpretación del libro y sobre todo engarzar una serie de aventuras sin tener que contarlas. Y si lo leen el texto, no lo vamos a leer, pero de pronto, ¿cómo empieza el texto? Bueno, va a haber ese debate entre la aldea y la corte, en donde de pronto uno se puede volver loco en cada sitio, en la corte porque es frenética y en la aldea porque hay mucho tiempo para la ociosidad. Bueno, pues uno de los que se vuelven locos precisamente en la aldea va a ser el Quijote, va a ser el hidalgo. Y entonces aparece ya ese texto del número de estos. Otro elemento, por ejemplo, es precisamente la omisión de capítulos. Don Quijote va a ser armado caballero, eso va a ser lo fundamental. Cuando él sale en ese primer capítulo, vamos a llegar a este segundo, y es el texto número 2 que tienen. De tal manera que Don Quijote, cuando es armado caballero, de allí automáticamente va a volver a su aldea en busca de un escudero, y vamos a tener luego la segunda salida. Todas las aventuras que hay, desde que es armado caballero, o sea, todas las aventuras que se producen en la primera parte, incluso el escrutinio de Cervantes, van a desaparecer. Entonces, como ven, el inicio es durante la conversación de Don Quijote con el ventero, le va a decir que son necesarias 3 cosas. Tienes que llevar dinero, tienes que llevar comida y tienes que llevar un escudero. Entonces, gracias a él automáticamente, cuando termina esta aventura, va a hacer otra. Bueno, la aventura, por ejemplo, del manteamiento, o algo que sí que ya con eso termino, y eran las 2 cuestiones que me interesaban, nos vamos a encontrar con 2 aventuras diferentes. Una es precisamente esa imagen que les había puesto, que es precisamente cuando Don Quijote arma caballero a Sancho Panza. Lógicamente, ese episodio no aparece en ninguno de los textos cervantinos, sino que va a aparecer, como nos acaban de comentar, en la continuación francesa de Philot de Saint-Martin, en donde Don Quijote va a volver a su aldea y va a volver a recuperar la salud y va a volver en busca de aventuras, en donde el protagonismo de Sancho Panza va a ser cada vez mayor, llegando incluso a ser armado caballero. Y ahí es donde aparece precisamente esta historia. ¿Qué sucede? Como lo tiene que insertar dentro de la historia del Quijote, no puede ser posterior, lo que va a hacer el autor va a ser insertarlo al final de la aventura de los duques. Entonces, antes de irse de la casa de los duques, de pronto va a ser una noche en donde va a ser armado caballero. Armado caballero de una manera muy particular, como ven, porque Don Quijote va a querer hacer también por la noche todo el servicio caballeresco. Pero justo cuando le va a dar con la espada, Don Sancho Panza, que está nervioso y que quiere ya terminar con aquello, se da la vuelta y en vez de darle con la espada en el hombro, lo que le va a hacer va a ser darle un golpe en la cara y le va a herir. Y bueno, y el final del libro. El final del libro va a ser también un final diferente, porque este va a ser el final, la última de las estampas que va a hacer precisamente Coapel, en donde aparece Don Quijote liberado de la locura, de la sabiduría, y de pronto, ¿y cómo va a ser precisamente ese final del libro? En donde Don Quijote y Sancho, de vuelta de Barcelona, no van a llegar a la aldea, sino que van a llegar precisamente a la casa de Basilio y Quiteria, que le van a dar tan bien de comer que va a recuperar la salud. De tal manera que él, de pronto, va a volver a su aldea y, como dice el último texto, y así acaba el libro, y nuestros 2 viajeros, es el texto número 5, y nuestros 2 viajeros recuperan después del mediodía el camino a su pueblo, donde llegan unos días después. Allí fueron recibidos por el cura, maese Nicolás, el barbero, la sobrina y el ama de Don Quijote, que habiéndose sido avisados por el bachiller Sansón Carrasco, que debían volver, estaban a la puerta de la casa esperándolos. La alegría que tuvieron con su regreso no puede compararse a la que sintieron al verlo completamente restablecido de su locura por la caballería andante, de la que él no habló más que con indignación, detestando todos los impertinentes libros que le habían impulsado a un tan loco trabajo, y cuya lectura le habían impulsado a realizar todo tipo de extravagancias. Y aquí al final, en esta última frase, me interesaba destacarla, porque es lo que va a hacer el autor a lo largo de todos los comentarios. Insertar este texto como ejemplo de lo que no se debe hacer a los lectores de la época. Lo mismo que sucede con las novelas románticas y galantes a todos aquellos
que la leen en estos tiempos. Muchas gracias.